Bueno, y justamente tenemos Sí. una placa, ¿no? En este caso, los 5 puntos que va a tocar Marcos Peña hoy en Senado. Por un lado, aborto, deuda, el procedimiento preventivo de crisis, economía y la causa de Marcelo D'Alessio. Y estamos justamente con Eva Sacco, economista. Bueno, Eva, buenas tardes, primero que Hola, nada. ¿cómo estás? Un gusto. Un contexto complicado, ¿no? Para esta reunión de Marcos Peña, teniendo en cuenta el dólar, el récord hoy Sí. histórico del dólar, 45 pesos. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, un día difícil le tocó a Marcos Peña. No sé a verlo si le habrán hecho alguna pregunta sobre lo que está pasando, pero ya no es novedad, pero creo que la novedad, si por decir algo, es que el dólar y la tasa ya están divorciadas, han subido la tasa a niveles exorbitantes. Que hagan lo que hagan con la tasa, el dólar ya El está dólar parece desbocado. que no reacciona, no sabemos si es que va a implicar que le sigan dando tasa o en algún momento va a pegar un salto así importante. ¿Pero por qué crees que igualmente el dólar está así desatado? Bueno, hay varias lecturas, sí, de esto. Una es que vienen haciendo lo mismo ya desde Claro. el año pasado. Cada vez que se aproxima una cosecha, vienen dándole duro a la tasa, ¿no? Vienen al dólar. En abril del 18 devaluaron, en septiembre, y ahora también dicen que es una negociación también que tiene que ver con que para liquidar las exportaciones le piden un dólar de 50 más o menos, números así. Pero por otro lado, vamos a dar una lectura un poco menos de coyuntura y más estructural. Claramente esto demuestra la insustentabilidad del modelo Sanleris. Eva, Sí. quería consultarte, para el que nos está mirando y no entiende mucho de variables. Algunos economistas críticos dicen, el peor día de la economía de Cambiemos es todos los días. Obviamente es una ironía. ¿Coincidís con esto, sobre todo a partir de 2018? Sí, coincido, Luis. Realmente el derrotero a partir del 2018 ha sido muy negativo. Si tomamos en cuenta lo que son los 4 años de Cambiemos y cómo son las proyecciones para 2019, aún suponiendo que puedan llegar a frenar esto, vamos a encontrar finalmente una economía mucho más chica, ¿sí? Una economía en una situación que, si bien hay discusión de si es hiperinflacionaria o no, está rozando niveles de inflación muy altos, con caídas del salario real cercanas al 20%, ¿sí? Y ahora además lo grave es que están haciendo de vuelta una devaluación, lo cual para nosotros, para el trabajador, para el que está todos los días en la calle, lo que significa es mayor nivel de inflación. Y entonces se están cerrando las paritarias ahora, que ya vienen perdiendo muchísimo desde el año pasado, y con estos niveles nuevos de inflación se escuchó mucho todo el fin de semana y los últimos días. Hay muchos debates sobre si permitir o no permitir la cláusula gatillo en las paritarias, con lo cual parece que nuevamente piensan que la forma de atacar la inercia inflacionaria tiene que ver con que los salarios no aumenten, y nuevamente el pato de la boda, el que termina pagando los platos rotos, terminamos siendo los trabajadores. Sí, bueno, Joaquín Blanco también está acompañándote. Bueno, una mirada de esto, de la jornada y lo que crees que el jefe de gabinete de ministros puede aportar, ¿no? Bueno, muy preocupante, ¿no? La verdad que lo que estamos viviendo con el dólar no es solamente una corrida cambiaria, sino que es un descalabro de las variables macroeconómicas de este gobierno, en el cual algo que venimos reafirmando permanentemente, no hay plan. Es un gobierno que permanentemente quiere zafar. Y cuando uno intenta desafar, lo que hace es dar parches y va ganando tiempo, pero el tiempo se le vino encima a Cambiemos. Y hoy la verdad es que es un gobierno que está atado de pies y manos, la economía está auditada y monitoreada por el Fondo Monetario Internacional. Sanleris solo le queda jugar con la tasa, ha destruido la economía real con una tasa inédita, insólita del 70%, en el cual realmente lo único que ganan son los especuladores. Y estamos ahora en una corrida cambiaria que significa ni más ni menos que el mercado y el mediano y pequeño ahorrista no le crea al gobierno. ¿Le puedo hacer una pregunta en ese Sí, punto? por supuesto. Digamos, para aquel que no entiende todas las variables, swap, movimiento financiero global y demás, se dijo o se le dijo a la población, todo el esquema económico es para que no suba el dólar, y el dólar sigue subiendo. ¿Está mal esa interpretación? Aparte, recordemos el diagnóstico de este gobierno. El principal enemigo de este gobierno en enero del 16 era Sí. la inflación. Sí. Y todo lo que hacían era para restringir la inflación.
evidentemente que estudian de los manuales de la ortodoxia económica y desconocen la historia de este país. Acá tenemos una historia estructural de inflación que no se ataca únicamente con tasa, no se ataca únicamente sacándole los pesos de los bolsillos de la gente para que consuma menos. Hay que tener otro tipo de variables y cuando el Fondo Monetario intervino en la economía argentina, no solamente ató de pies y manos al Banco Central, sino que aparte generó un plan de ajuste en la cual el mercado hoy le está diciendo que tampoco cree en el plan de ajuste del gobierno. Joaquín, a propósito de todo esto que estás nombrando, estamos justamente en conferencia de prensa con Agustín Rossi. El país y en el que vive el Poder Judicial. Y no voy a tomar frases mías. Ustedes han escuchado al doctor Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a hablar de la falta de legitimidad que tiene el Poder Judicial en la Argentina de hoy. Seguramente que estos casos que suceden alrededor del fiscal Stornelli aumentan la falta de credibilidad en la justicia. Entonces, en un país en donde la situación económica es una situación que todos los días se agrava más, donde el gobierno parece no tener control de las variables macroeconómicas, hay una situación de debilidad institucional como la que tenemos hoy en la Argentina. Las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Nación no son conformadas, vaya a saber por qué. Hay un fiscal de la República que durante 4 oportunidades no concurre a una declaración indagatoria. A nosotros nos parece que se exigen algún tipo de respuesta. La respuesta que nosotros creemos que tiene que dar el procurador a cargo de la Procuración, que es el doctor Casal, es suspender preventivamente al doctor Stornelli, hasta tanto el doctor Stornelli se ajuste de derecho. Nadie le está pidiendo otra cosa al doctor Stornelli que se ajuste de derecho, que vaya a la declaración indagatoria que le está solicitando ya en 4 oportunidades el doctor Ramos Padilla. E insisto con lo siguiente, si nosotros hubiésemos tenido conformada la Comisión Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, haríamos este reclamo que estamos haciendo ahora a través de la comisión. Pero como no está conformada por voluntad del oficialismo, nosotros nos vemos obligados a plantear este tema delante de cada uno de ustedes. Pero no sabe cómo termina. Yo quiero, perdón. Hay una cuestión también cuya gravedad se ha omitido. Nos enteramos ya hace relativamente poco, a través de un medio de difusión nacional, prácticamente socio del otro medio hegemónico, que ya había una agenda pactada en el Parlamento. Sí. Es decir, cuando la realidad nos muestra desde el desabastecimiento alimenticio, las leches truchas, los tarifazos, este Parlamento se entretiene con 4 o 5 temas. Y ante la presencia del jefe de gabinete, que vamos a recordar, reforma el 94, en realidad una figura del derecho parlamentario que tiene sentido cuando hay veto de censura. Es decir, en el sistema parlamentario el primer ministro se presenta y si no satisface su respuesta se vota la censura y se arma nuevo gobierno. Encima que tenemos que funcionar con esto mínimamente exigimos seriedad y respeto al jefe de gabinete al Congreso. Yo quisiera que ustedes leyeran las 300 preguntas que nuestro bloque de senadores le efectuó al jefe de gabinete y cuáles son las respuestas. Agrupa generalidades y se permite ironías. Básicamente una actitud de provocación, exactamente como la misma actitud de provocación tuvo el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa cuando nos vino a informar del Estado de la Nación. Está todo bárbaro, está todo maravilloso. Ahora, cuando uno le pregunta el volumen de deuda, no sabe. Cuando uno le pregunta cómo la van a calcular, no sabe. Cuando uno pregunta, ¿no es cierto?, qué pasa con la adjudicación de obras, no sabe. Esas son las respuestas. Es una falta de respeto a este Parlamento. ¿Le preguntaron cuánto iba a ser la inflación? La pregunta que hizo recién alguien, en un momento dado, por unanimidad, la bicameral de inteligencia lo recibió el juez Ramos Padilla. En algún momento se sorprenden los diputados del oficialismo porque dice, ¿cómo es posible que este muchacho D'Alessio tuviese en su casa tanta documentación comprometedora? Como dando un manto de sospecha. Entonces ahí yo manifesté, supongamos que es un topo este muchacho, ¿verdad? Supongamos que hay una perversa maniobra de contrainteligencia en el cual este joven se inmola, ¿no es cierto?, en aras de esa pregunta para perjudicar una causa o no. La pregunta fue a los miembros del oficialismo, ¿no es necesario investigarlo? Si hay una operación también de contrainteligencia, así que hubo unanimidad de investigar lo que es un aparato de inteligencia, que hoy quiero también la gravedad de lo que no nos responde
el jefe de gabinete. ¿Desde qué momento la inteligencia argentina carece de autonomía nacional? Nuestro servicio de inteligencia, por acción u omisión, ha quedado subordinado al mandato de la inteligencia americana e israelí. Y esto está claramente demostrado, ¿no es cierto?, en las grabaciones que tenemos. Porque supongamos de que, como dice el director de la agencia de inteligencia, no son miembros de la agencia quienes hoy están involucrados. La pregunta es, al hombre que tiene la inteligencia argentina y es responsable junto con el presidente, ¿cómo nuestro aparato de contrainteligencia estatal no detectó que estas organizaciones existían? Entonces es gravísima la situación. Por un lado, la omisión que el jefe de gabinete hace de sus obligaciones de informar en verdad a este Parlamento de los hechos de la política y de los datos, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, esta connivencia dolosa entre inteligencia, jueces, gobierno, ¿no es cierto?, y periodistas. ¿Qué le sugiere la conducta de Casal, Fuentes? No voy a, estando en curso, yo no voy a omitir, ¿no es cierto? Hoy tengo entendido de que ha habido un pedido, ¿no es cierto?, que ha efectuado Casal en este momento, desconozco el alcance del mismo, una vez que lo conozca voy a opinar. Lo que es evidente que ha sido renuente, ¿no es cierto?, y no ha cumplido con la obligación que tiene que cumplir. No tiene excusa Stornelli para no presentarse. ¿Cree que tiene alguna excusa para no presentarse, Stornelli? Evitar el procesamiento, mi amigo. Si cualquier ciudadano, digamos, con el mínimo de prueba que está en la causa, ya estaría procesado, ¿está claro? Él prefiere ¿Usted cree que Stornelli no se presenta porque tiene además apoyo político de parte del gobierno para no hacerlo? A mí me da la impresión, ¿no es cierto?, que en este momento Stornelli, a partir, recuerden ustedes la secuencia, las conductas de los tres poderes, cuando se tomó conocimiento de la gravedad de la imputación que hizo el magistrado de que en la Argentina había un aparato de inteligencia paraestatal o estatal extorsionador en connivencia con jueces, funcionarios y periodistas, el Congreso de la Nación inmediatamente invitó en la Cámara de Diputados al magistrado y la Comisión Bicameral de Inteligencia lo recibió con unanimidad. ¿Cuál fue la conducta del Poder Judicial? El Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia remitió lo que el magistrado reclamaba, atento que no había nafta, ¿no es cierto?, para trasladar detenidos, por ejemplo. Esa era la cabeza del Poder Judicial, que está en deuda. Ante el Estado hoy que está la justicia, la Corte Suprema como autoridad, alguna medida debe tener. ¿Cuál fue la conducta de la cabeza del Poder Ejecutivo, el presidente Macri? Apenas se enteró, ¿no es cierto?, de la existencia del auto del magistrado Ramos Padilla, estalló en furia, deliberadamente lo trascendió a los medios y ordenó la decapitación, que echaran al juez. Esas son las conductas de los tres poderes de la Argentina. Senador, ¿usted citó la Comisión de Inteligencia de Stornelli? ¿Cómo? ¿La Comisión de Inteligencia del Senado citó a Stornelli en alguna oportunidad? No hemos citado de eso. Son tareas que le correspondería hacer precisamente a la comisión que nunca se ha constituido, que es la bicameral de seguimiento de la actividad de la Procuración, no a la Comisión de Inteligencia. ¿Qué opinión le merece la carta? Empieza, pero no se sabe cómo termina, digamos. La idea es que estamos ante algo muy grave. Imagínense que estamos en el Senado, en diputados, cómo le llega al público común, a la gente común y al delincuente común de hechos menores, si esto está pasando con tanta gravedad. Que va dimensionando, ¿no es cierto?, que es el avasallamiento de la soberanía nacional. Así como la Argentina no tiene una política económica soberana hoy, sino quien gobierna la política económica es el Fondo Monetario, reconocido por el propio funcionario, ni la seguridad, con los convenios de capacitación, compra de armamento con Israel, ¿no es cierto?, Estados Unidos, que hace la ministra Burrich, ni la inteligencia, ¿no es cierto?, que hace el señor Arribas, son soberanas. Están hoy directamente dependiendo de los mandatos e instrucciones precisamente de estas potencias. Diputado Rossi, ¿qué opinión le merece la carta de 30 legisladores del oficialismo apoyando directamente al fiscal Stornelli? Bueno, me parece que muestra la debilidad del fiscal, ¿no? Lo ciertamente que el oficialismo tiene mucha mayor cantidad de diputados, cerca de arriba de 100 diputados en la Cámara de Diputados. Creo que un pronunciamiento con solamente 30 diputados, encabezados por los diputados más ligados a la coalición cívica, sobre el fiscal Stornelli, muestra el flaco apoyo que tiene hoy el fiscal Stornelli. Acá la realidad es que hay un cuadrilátero de 4 vértices. Uno de los vértices, lógicamente, de Alessio, o el vértice en el Poder Legislativo es la doctora Carrió, que tiene claramente vinculación con D'Alessio y con todos los servicios de inteligencia. El otro día en el programa de Mariana Fabiani dijo que ella no hacía inteligencia, hacía tareas de contrainteligencia, que es exactamente lo mismo, digamos, ¿no? O sea que, y eso está prohibido taxativamente por la Ley de Inteligencia Nacional, que prevé que solamente los organismos autorizados para tal pueden hacer inteligencia. El otro vértice es el fiscal Stornelli y el tercer vértice es el periodista Santoro.
¿no? Son todos los vértices que están involucrados en esta trama que promete, lamentablemente, ser mucho más, como dijo el doctor Ramos Padilla cuando estuvo acá en la Comisión de Libertad de Expresión, la extorsión del dúo D'Alessio-Stornelli al empresario Echevez es una parte de todo lo que se está descubriendo y sabiendo. Así que nosotros lo que sostenemos es que hay que dejarlo al juez actuar y llevar adelante la investigación con todos los recursos necesarios para descubrir y desenterrar esta trama de servicios orgánicos e inorgánicos de inteligencia que lo único que hacen es operar en contra de empresarios, periodistas, dirigentes gremiales, sindicales, políticos, que es lo que está sucediendo hoy claramente en la Argentina. De la diputada Carrió Subi, que es del Parlasur, y también de Oliveto en la legislatura porteña. Mezclaste todo, digamos, no. No, nosotros lo que hemos presentado es un proyecto de resolución para excluir del Congreso de la Cámara de Diputados a la diputada Carrió y a la diputada Oliveto por inhabilidad moral sobreviniente. Esto no es un invento mío, esto figura claramente en la Constitución Nacional. Las cámaras son las que juzgan el título de cada uno y las habilidades y las aptitudes que tiene cada uno de los diputados para desempeñarse. Hay dos momentos en donde la Cámara juzgan esas aptitudes, el cuerpo. Uno es cuando antes de jurar y el segundo momento es el que, en el caso de que en el ejercicio de las funciones de diputados se genere un hecho que sea profundamente inmoral, existe la posibilidad de excluirla, y el término es el que utiliza la Constitución Nacional, de la Cámara de Diputados. Y para mí está claramente comprobado la relación de Carrió con este aparato paraestatal de inteligencia. A mi criterio, Carrió hace muchos años que viene siendo una consumidora habitual de los informes de los servicios de inteligencia. El caso de D'Alessio, a mi criterio, lo ha dejado verificado. No solo el liderazgo y la transformación que se puede realizar desde un gobierno, sino también desde los consensos y los acuerdos que hemos logrado en materia parlamentaria, en materia de diálogo federal, en trabajo con la justicia y los otros poderes del Estado. Quisiera hacer un breve repaso entonces de cada uno de esos 6 ejes para terminar con el sexto de la economía, que seguramente llevará una parte importante de la conversación posterior. Un primer eje que nos parecía central a la hora de hablar de cultura democrática y calidad institucional tenía que ver con las libertades. La promoción de la libertad de expresión no es contradictoria a nuestro entender con la diversidad de pensamiento, al contrario, la libertad de expresión se nutre de la diversidad de pensamiento. No le tenemos miedo a la discusión política, a la discusión de temas que incluso son muy sensibles y difíciles de transitar, como hemos vivido el año pasado con materia del aborto. Pero creemos que es un falso dilema pensar la idea de una libertad de expresión sin diferencias. Y no le tenemos miedo a la discusión de entender que los argentinos tenemos diferencias en algunos temas muy profundas y en muchos otros temas menos diferencia de la que creemos y de la que nos animamos a decir. Pero creemos que hoy en la Argentina no hay nadie que sea perseguido por su opinión, y eso es una consolidación importante de una libertad central para la cultura democrática. De la misma forma, la libertad de prensa, nosotros creemos que es absolutamente central para el normal desarrollo de una democracia. La libertad de prensa no es una cuestión declamativa, tiene que ver con actitudes concretas de cómo uno ejerce el poder. La transparencia y el fin de la discrecionalidad en materia de pauta publicitaria, la independencia y profesionalización de los medios públicos, la sanción y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, las políticas de gobierno abierto, son todas parte de un mismo sistema. No hay posibilidad de tener libertad de prensa si tenemos un Estado que quiere controlar esa prensa,
o si creemos que la prensa es tan solo un apéndice de la política partidaria. Creemos en la prensa independiente y creemos que es muy importante que puedan ejercer su trabajo. Y por eso en estos 40 meses no hay ninguna denuncia sustancial basada en hechos de ataque a la libertad de expresión o libertad de prensa por parte de este gobierno. Creemos que es absolutamente central para la cultura democrática y la calidad institucional la posibilidad de tener separación de poderes y los tres poderes funcionando con autonomía, independencia y fortaleza. Y en estos 40 meses este Congreso ha reflejado, estando todos nosotros en minoría parlamentaria, un espíritu de respeto, de diálogo, de debate. La posibilidad de hacer permanentemente estos informes refleja una vocación que se complementa con las cientos de visitas de los funcionarios aquí, pero además de la enorme cantidad de leyes sancionadas, modificadas y trabajadas en este Congreso a partir o de iniciativa del Ejecutivo o de iniciativa de la oposición. La independencia de poderes también se plantea en la necesidad de tener una justicia independiente, en darle mejores herramientas para investigar, darle mejores herramientas legislativas para poder trabajar, pero sobre todo en la decisión política de entender que a todos, sea el presidente de la República, cualquiera de nosotros o cualquier ciudadano, se lo debe investigar con total independencia y en tiempo real, cosa que no ocurría antes y hoy está ocurriendo. Por supuesto que en estos temas todavía hay un enorme espacio de mejora. Son muchos años de transformación que vamos a necesitar como sociedad y como acuerdos de política de Estado para consolidar esto, que sea un verdadero acuerdo democrático que trascienda a todas las fuerzas. Doy como ejemplos, en todo caso, de los muchos que se podrían dar, pero la ley de donación de órganos, como un ejemplo concreto de algo donde no hubo grieta, no hubo pelea, hubo la posibilidad de consensuar entre todos nosotros una ley que efectivamente hoy salva vidas en la Argentina y que transformó la realidad a partir de la iniciativa corajuda de ciudadanos que a partir de su desgracia se involucraron, vinieron al Congreso, plantearon debates para tratar de ayudar a mejorar un marco normativo. Doy otros temas como el ejemplo de la ley del arrepentido, donde por ahí no hubo tanto consenso, pero donde claramente se ve que ayuda en la dinámica de la posibilidad de discutir las investigaciones judiciales. Entendiendo también que no hay posibilidad de calidad democrática y calidad